No sé si ahí tienen bonitos cantos, ¿cierto? El último yo nunca lo había escuchado, me gustó. A ver que aprenderlo. ¿Cuántos saben que el Señor los ama? Amén, ¿verdad? El Señor es bueno, el Señor es misericordioso, el Señor siempre tiene bondad con nosotros, ¿no? Y sabemos que Él nunca nos deja. Tenemos que orar por aquellos hermanos que no han venido por alguna razón. Bueno, yo creo que el Señor sabe, ¿verdad? Pero los hermanos que no han venido son los que más han sufrido últimamente con este problema, ¿no?, que ha habido del virus y todo eso, ¿no? Gracias a Dios el Señor ha seguido protegiendo a sus hijos. Sigamos orando porque esto es misericordia de Dios nomás, ¿no? Sigamos orando, solo dependemos del Señor. Hoy, hermano, quise hacer un alto en lo que habíamos estado hablando todo el tiempo y quiero hablar de algo muy importante y yo creo que debiera hablar de esto una vez por mes por lo menos, y si no lo hablo, entonces es culpa de Israel y los demás que no me dicen, hermano, tienes que hablar sobre esto. Quisiera hablar sobre el hogar, sobre la familia. ¿Verdad que es importante, no? De hecho, hermano, Dios es el creador de la familia, ¿no? Dios creó a Adán y después creó a Eva para que los dos pudieran darse felicidad el uno al otro, pudieran completarse, ¿no es cierto?, para crear la familia, ¿no? Y de ahí en adelante hemos visto que la humanidad se ha multiplicado, ¿no?, siguiendo el plan del Señor. Y por eso digo que creo que debiéramos hablar más seguido sobre esto, ¿no? Y le voy a pedir, hermanos, si pasa más de un mes que no hablo sobre la familia, tienen toda la libertad para jalarme las orejas, ¿ok? No me las jalen muy fuerte, por favor, ¿no? Hoy quisiera hablar, hermanos, de algo importante en cuanto a la familia. Yo sé, casi todos tenemos muchachos grandes, son pocos los que, quizá aquí no hay ninguno que tenga muchachos pequeñitos. Bueno, Isra tiene a Abby, nomás le queda chiquitita, pero los otros muchachos ya son jóvenes, ¿no? Pero se trata de eso, de construir un hogar cuyos hijos sirvan al Señor, ¿no? Eso es al final lo que queremos, ¿no es cierto?, ¿no? Que nuestros hijos sirvan al Señor, que haya un matrimonio también con principios cristianos sólidos, estables, ¿no? Un matrimonio que pueda brillar, donde brille la presencia de Jesús, ¿no? Es lo que todos queremos, un matrimonio donde los esposos se amen, se respeten y se fortalezcan el uno al otro, ¿no? Yo sé, a veces uno dice, uy, me hubiese gustado haber leído esto en la Biblia antes, ¿no es cierto?, haber venido a la iglesia, al Señor antes. Bueno, pero ahora que hemos venido al Señor, entonces ahora es tiempo de buscar al Señor con más fuerza para que nuestro hogar se transforme en esto, ¿no?, en un matrimonio ideal. Pero esto será imposible, hermano, si el matrimonio, si los hijos no caminan con Jesús, ¿no? Eso es lo más importante. Y hoy hablaremos de la herramienta más poderosa para fortalecer un hogar. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 8. Voy a decir que este texto que vamos a leer quizás sea el más famoso entre los judíos, ellos lo leen todos los sábados que se reúnen en su iglesia, en la sinagoga, y no solo eso, sino que ellos lo leen todos los días en la mañana y todos los días en la tarde, ¿no? Como una especie de rezo, como una especie de plegaria al Señor. Y bueno, la enseñanza de estos textos es preciosa, es algo que nosotros debiéramos guardar mucho en nuestra mente, en nuestro corazón. Y comienza con esto, con estas palabras: oye Israel. Y al traducir estas palabras, oye Israel, se dice Shema,
La Shema. Por eso a estos textos se le llama la Shema. Específicamente el primer verso, el verso 4, se le llama la Shema o Shema, ¿no? Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y le hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Y si no tienes hijos pequeños, a tus nietos. Tenemos el deber de hablarlo. Y estos muchachos jóvenes van a crecer y cuando crezcan van a tener un hogar, una familia. Y lo que dice este texto, tienen que practicarlo. ¿Verdad que sí? Dice el verso 8, los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es la primera vez que hablamos de este texto y yo alguna vez, como le dije, asistí a un lugar donde lo leían toda la semana y creo que nosotros también un tiempo lo leíamos toda la semana, lo poníamos allí en la pantalla para que se nos grabara. ¿No? Y hermano, este texto también les dije, lo leían, lo leen los judíos practicantes todos los días, en la mañana, en la tarde. En la mañana cuando el sol está saliendo, lo primero que hacen es leer la Shema. Y cuando se está escondiendo el sol, están saliendo las estrellas, ellos leen también la Shema. ¿Qué quiere decir? Escucha Israel. Pero nosotros podríamos sacar esa palabra Israel y llamar, escucha iglesia. Escucha, iglesia cristiana. Nosotros leímos 5 versos, pero originalmente el 4 era el único que se declaraba como la Shema. Ahora se lo toma todo, ¿no? El verso 4, donde está la declaración central, hermano, de lo que es la religión cristiana, monoteísta. Allí dice, en este verso, dice que creemos solamente en ¿cuántos dioses, hermano? Un solo Dios. ¡No hay más dioses! Jehová, tu Dios, ¿qué dice? Uno es. No creemos más que en un solo Dios, que es Jehová o Yahvé, ¿no es cierto? Los paganos creen en millones de dioses. Y hoy, en nuestros días, es importante esto, hermano. Hace poco, creo que lo he comentado, pero había allí, creo que fue en el Senado, no sé a dónde, uno de estos senadores que incluso creo que o era un pastor que tiene una iglesia por allí cristiana, pero él comenzó una oración diciendo esto: oramos a Alá, oramos a Jehová, oramos a Jesús, oramos a no me acuerdo cómo se llama el de los hindúes, a ese mismo Dios que tiene muchos nombres y que es adorado de muchas formas diferentes. No es así, no es el mismo Dios. Hay un solo Dios. Yahvé, Jesús es nuestro Dios. Amén. Queridos hermanos, para algunos hay millones de dioses, para algunos cada fenómeno de la naturaleza tiene un dios. Hay el dios del trueno, el dios de la lluvia. En algunos lugares cuando no llueve se empiezan a hacer danzas y ritos para que llueva, ¿verdad? Y en otros lugares cuando hay un incendio, entonces van con el dios de los incendios. y hay dioses para los sapitos, y hay dioses para las pulgas, y hay dioses para las estrellas, y hay dioses para cada cosa, pero ninguno de eso es Dios. Solo hay un verdadero Dios. Y no hay 1000 dioses. Queridos hermanos, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque los muchachos de hoy tienen que entender, los cristianos de hoy, que Alá no es Dios, no existe. El Dios de la luna o Alá no es el Dios de la Biblia.
¿no? Buda tampoco es el Dios de la Biblia. Brahma, que se llama el Dios de los hindúes, tampoco es el Dios de la Biblia. Solo es un Dios y se llama Yahvé. Nuestros hijos, o Jehová, ¿no es cierto?, según la traducción que queramos ponerla. Nuestros hijos deben saber que es el único Dios y que como Dios es lo más importante de nuestra vida. Es el centro mismo de la familia. Así debiéramos tomarlo. Lo más importante en la vida de la familia, del hogar, en mi vida, en la vida de mis hijos, es el Señor. Así debiera ser. Un hogar, un verdadero matrimonio, no se compone de dos personas. Un matrimonio ideal se compone de tres personas. El esposo, la esposa y Dios. Él es la cabeza de la familia. Él es el centro del hogar. Y nuestra vida debiera estar centrada en el Señor. Por eso el verso 5 dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor es lo más importante. Lo más importante en el hogar es el Señor. Y los muchachos tienen que ver que sus papás piensan así. No se trata solo de enseñarlo, se trata de vivirlo. Se trata de modelarlo. Se trata de que yo digo que el Señor es lo más importante, pero yo lo demuestro, ¿no? Para mí el Señor es tan importante que estoy dispuesto a dejar mi programa favorito, las cosas que más me gustan, a pasar problemas si es necesario, a pasar por dificultades, pero por servir a mi Señor. Que Él es lo más importante en mi vida, es algo que se ve, que se tiene que ver. Es algo que nuestros hijos necesitan verlo en nuestras vidas. Es muy importante que sea así. Hay veces, hermanos, que decimos, tenemos un solo Dios, pero a veces tenemos un montón de dioses, ¿no? Hemos hablado, a veces hay algunos que su Dios es el carro. Otro es la casa, otro es el trabajo. Hay muchos que su Dios es uno mismo. A veces todos tenemos problemas con eso. Lo más importante en mi vida, dicen algunos, soy yo mismo. Es por eso, los hijos tenemos que entenderlo, aprenden más de nuestros ejemplos que de nuestras palabras, hermano. Eso es importante. Solo Dios es Dios y Él debe ocupar el primer lugar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Dios debe ser el primero en todas las cosas. Cuando pienses en lo que vas a estudiar, Dios es el primero. Cuando pienses en lo que vas a trabajar, Dios es el primero. Cuando pienses en qué te vas a divertir, Dios es el primero, ¿no? Y eso es importante. Los muchachos tienen que aprenderlo desde pequeñitos. ¿Quiénes van a ser mis amigos? ¿Cómo agrado a Dios yo? ¿Con qué clase de amigos agrado al Señor? Todo eso debemos tomarlo en cuenta, ¿no? Y el verso 6 dice algo muy interesante. Del 6 al 9 los vamos a leer todos juntos. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus decisiones. Estará allí, tendrá un lugar especial,
¿no? Dice, se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como dije en delante, hermanos, enseñamos más por lo que hacemos que por lo que decimos. Nuestro ejemplo es más poderoso y más convincente que nuestras palabras. No te preocupes demasiado por dónde pisa tu hijo, hermano. A veces andamos mirando a ver qué hace mi hijo. Preocúpate primero por lo que tú haces, porque tu hijo va a pisar donde mismo tú pisas. Va a seguir la misma senda que tú sigues. Va a hacer lo mismo que tú haces. Tu ejemplo es lo más poderoso para ellos, para tus nietos, para tus hijos. Cuando Dios es el centro de nuestra existencia, Él será lo único, Él será lo más importante y esta verdad debemos modelarla ante nuestros hijos. Debemos practicarla. Amén. Como que se me secó la garganta de repente. Y esto se practica, hermano. ¿Cómo practicamos la presencia de Dios? ¿Cómo practicamos el decir de que Dios es lo más importante de nuestras vidas? Se practica, hermano, en el trato que nos damos unos a otros, en las palabras que nos hablamos, en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Debemos buscar la excelencia, debemos buscar ser los mejores, vivir, trabajar y hacer todas las cosas no para el hombre, sino para ¿quién? Para Dios. Cuando estudias, debes pensar, voy a estudiar, voy a ser el mejor, porque esto le agrada a Dios. Cuando trabajas, dirás, voy a hacer el mejor trabajo, voy a ser el más honesto, voy a ser el que más respeta a la gente aquí, voy a tratar con amor a todos, ¿no es cierto? Porque eso le agrada al Señor. En nuestras conversaciones hablaremos bien los unos de los otros y hablaremos bien de los demás, porque eso le agrada al Señor. Al Señor le agrada que mostremos amor en nuestras vidas, en nuestras conversaciones, en nuestras casas, en todo lo que hacemos. Y hermano, la palabra de Dios debe ser la luz que lo ilumina todo. Mis palabras, dice el Señor, debes repetírselas a tus hijos, debes ponerla en la puerta, debes ponerla en tu frente, debes ponerla por todos lados. Y no es solamente físicamente, estamos hablando en una forma espiritual, en la práctica, en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo vivimos. En nuestras acciones, en nuestras conversaciones, en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Déjenme tratar de decir este mismo verso, lo mismo que leímos, pero con otras palabras, con unas palabras un poquito más de nuestro tiempo, ¿no? Diríamos algo así, yo tu Dios quiero de ti, que la Biblia esté en toda tu casa. La Biblia debiera estar en tu mente. La Biblia debe estar en un lugar como la mesa o un lugar también donde las visitas pueden verla, claro. Debiera ser. Y en donde tú puedes encontrarla fácil. Qué triste ir a un hogar cristiano y le pregunta ¿dónde está tu Biblia? Uy, ¿dónde la dejé? ¿No es cierto? No, tal vez está en el carro, tal vez está en el dormitorio. No, tú debieras encontrarla fácil, debieras saber dónde está tu Biblia, la palabra del Señor. Tú, tus hijos y todos los que visitan esa casa deben saber que en esta casa se lee la Biblia. Debiera ser así. Debiera ser así, hermanos.
Sería hermoso que la Biblia esté en las paredes, tal vez en un cuadro, ¿verdad? Un cuadro que tenga un texto bíblico quizás, que llame la atención, ¿no? A la palabra de Dios sería interesante, ¿no? Si puedes ponla en las ventanas, no sé cómo, pero la Biblia habla de ponerla en las puertas, ponerla en todas partes, ¿no? A veces yo llego a una casa y entonces hay un texto bíblico, allí dice Jehová te bendiga. Qué lindo, ¿no? He llegado a casas donde a veces en las puertas por allí, en una forma bien linda, aparecen escrito uno que otro texto bíblico. No necesita llenar toda la casa de textos, pero uno o dos en diferentes lugares, se ve muy lindo, ¿no? Y unos mensajes que tú entras y dices, Jehová te bendiga, o cosas como esas llaman la atención, ¿verdad que sí? Nosotros visitamos muchos hogares porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Vender casas, ¿no? Y entonces encontramos, yo creo que la palabra de Dios debiera estar, hermano, en la música que escuchas, ¿no? Me gustó mucho escuchar ese canto que era una transliteración también de ese verso que leemos todo el tiempo, ¿no? Jehová te bendiga, ¿no? ¡Qué lindo! Allí debería estar en todas partes la palabra del Señor, que la Biblia, que la palabra del Señor esté en el banco, esté en la billetera, esté en tus bolsillos, esté en tus deudas, de tal manera que nunca agarres deudas que no puedas pagar. Claro, en todas partes, en todas tus decisiones, en todas tus acciones, allí debe estar la palabra de Dios. Sería bello, hermano, que la palabra tenga un lugar hasta en el patio de tu casa, no sé dónde, pero en todas partes debiera estar. Pero sobre todo, que la Biblia esté en tu mente, esté en tus pasos, esté en tus prácticas, esté en tus cantos, esté en tus conversaciones, que se las repitas a sus hijos. Que la Biblia llene hasta el aire de tu casa. En otras palabras, hermano, que la atmósfera de tu casa huela a Biblia. Qué fanático, ¿verdad? No, al contrario, hermano, qué lindo sería eso. Qué bonito que cualquier persona que llegue a tu casa y pase por tu casa tenga que reconocer que en esa casa se cree en Dios, que en esa casa se lee la Biblia. Claro. Más de alguno te va a preguntar y le podrás predicar también. Creo, hermano, que nuestros hijos son una preciosa bendición del Señor. Y es por eso que los cuidamos, ¿no? Y queremos que ellos triunfen en la vida. Todos queremos que nuestros hijos sean lo mejor, ¿no? Doctores, abogados, jueces, ingenieros, nómbrenme lo que ustedes quieran. ¿No? Queremos que sean prósperos y está bien. Por eso los mandamos a la escuela, a las universidades, los estrenamos para eso. Queremos que sean triunfadores. Yo creo que el Señor quiere eso también, que nuestros hijos sean triunfadores. Sí, sí. Pero hermano que me estás escuchando, no debemos olvidar que tus hijos tienen un cielo que ganar y un infierno del cual escapar. Lo más importante en la vida de tus hijos no son los triunfos materiales. Lo más importante es ser salvos de la condenación eterna. Lo más importante no es lo que sucede en su corta vida aquí en la tierra. Lo más importante es lo que ocurrirá con ellos en la eternidad. Los padres cristianos debieran agonizar en oración para que sus hijos alcancen salvación. Debiéramos ocupar gran parte de nuestro tiempo rogando porque el Señor tenga misericordia de ellos y les dé vida espiritual. Y no solo, hermano, debemos orar por ellos, debemos también orar con ellos. Ellos necesitan aprender a orar.
Ellos necesitan aprender a orar con fervor y perseverancia. Esa palabrita que importante es. Ocupamos mucho tiempo en las necesidades temporales de nuestros hijos. Los padres aquí, viven a veces demasiado ocupados, ¿no? Hay que levantarse temprano para hacerle el desayuno, para llevarlo a la escuela y después hay que preocuparse para traerlo de la escuela, hacerle la comida, ¿no es cierto? Y en la tarde queremos llevarlo a practicar algún deporte, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas ocupan tiempo y a veces no tenemos tiempo el uno para el otro. La esposa está ocupada en su casa, el esposo ocupado en su trabajo, los niños ocupados en la escuela, haciendo los deberes de la escuela. Y como resultado, la familia solo se ve en la noche. Cuando vienen a casa, a dormir. Es triste, pero muchos padres no tienen tiempo para escuchar a sus hijos cuando ellos necesitan ser escuchados. Y los hijos necesitan que sus padres los escuchen. No importa que a veces parezca sin importancia lo que quieren decir, porque para ellos sí es importante. Y una forma de mostrar amor a los hijos es interesándose en lo que tengan que decir. Cuando decimos que la Biblia debe estar en la casa, hermano, decimos que debe estar en tu vida. Y en la vida de todos los que viven allí. Y si tienes la Biblia en tu vida, tendrás a Dios, al Dios de la Biblia, en tu vida. Y si los padres tienen al Dios de la Biblia en sus vidas, entonces tendrán amor entre esposos y para sus hijos. Porque Dios es amor. Y cuando uno ama a alguien no puede dejar de demostrarlo. Busca pasar tiempo con la persona y busca escuchar lo que pasa en la vida de la otra persona. Pasar tiempo con tus hijos, escucharlos, es hacer que la Biblia esté en tu casa también. Ser padre no es fácil, hermano, y ser padre cristiano es menos fácil. Diría yo, es difícil ser padre, claro, pero los resultados de ser cristiano son maravillosos. Claro que sí. Creo que el apóstol Pablo no tuvo hijos en la carne, pero él tuvo muchos hijos espirituales. Y miren lo que dice él acerca de sus hijos espirituales en Gálatas 4, verso 19. Creo que debemos aprender de él. Dice Pablo, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo nunca he sufrido dolores de parto. Yo no quiero sufrir dolores de parto. Mi madre se alivió 2 o 3 veces en la casa y nosotros escuchábamos a veces sus lamentos desde otro cuarto. Yo estuve en el parto de mi hija, doy gracias a Dios porque los hombres no tenemos que experimentar estos dolores, ¿verdad que sí? ¿No? Son terribles. Este tipo de dolores es solo para el sexo fuerte, no es para los hombres, somos muy débiles para eso, ¿no es cierto? Es solamente para las mujeres, ¿no? Por eso es solo para ustedes, para las damas. Los hombres somos muy ñecles, ¿no? Pero criar a un muchacho en el camino del Señor es como sufrir, dice el apóstol, dolores de parto, ¿no? La cosa es que no es solamente dolores de parto por un día o 2 días, o por horas, sino que son 20 años, 30 años y a veces más, ¿no? Ser padre no es fácil, pero no podemos cansarnos de eso. Salvar a nuestros hijos es cosa de mucho trabajo, sobre todo en nuestros días, sobre todo en el tiempo en que estamos viviendo. Hay mucho dolor a veces que pasar. ¿Sabe? Pablo sabía lo que era eso,
sus hijos espirituales le habían costado dolores de verdad. Él había recibido unas golpizas terribles. Algunas veces lo habían apedreado y lo habían dejado por muerto. Y se levantaba, se sacudía y seguía predicando, ¿no? Pero sufrió mucho por predicar y por ganar a esas almas. Y por eso que él las amaba mucho también. Porque le habían costado. Hermanos, es muy importante entonces pasar tiempo con nuestros hijos, nutrirlos espiritualmente. No basta con que un día tu hijo diga, me entregué al Señor y hice una oración. Amén, si fue así, amén. Pero ahora hay que estar con él todo el día, enseñándole la palabra, fortaleciéndolo, ayudándolo a crecer espiritualmente, a que su carácter sea perfeccionado. Porque no basta con nacer. Cuando nace un bebito, entonces después hay que nutrirlos, hay que apoyarlos, hay que estar con ellos durante el crecimiento. Y cómo hay que cuidarlos, sobre todo cuando están chiquitos. Hoy tuvimos ahí al nieto de Adriana, ¿no? En la casa. Y cómo hay que cuidarlos, ¿cierto? Todavía no camina, pero ya gatea, ¿no? Y ya anda con una cosita así con ruedas, anda para todos lados. Y hay que cuidarlo, ¿no? Yo creo que va a ser cerrajero, porque anda abriendo todas las puertas, anda abriendo todos los cajones. Es increíble el talento que tiene para eso el chiquitito, ¿no? Y hay que cuidarlo. Así sucede, hermano, con aquellos que vienen al Señor, con nuestros hijos sobre todo. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:18. Él está hablando, hermano, de otras personas, de gente a la que nosotros evangelizamos, pero si esto es verdad para los que evangelizamos, con mayor razón es verdad cuando se trata de nuestros hijos. Dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Hermano, mantener a los hijos en el camino del Señor es un trabajo a veces de toda la vida. Y claro, los muchachos jóvenes tienen que tomar en cuenta esto desde ahora, ¿no es cierto? Cuando llegue el momento, ustedes no busquen a alguien que no sea cristiano como esposo o como esposa, porque se van a meter en un lío. ¿Cómo van a llevar a esos niños en el camino del Señor? Va a ser muy difícil. Por eso la palabra de Dios dice que no podemos juntar, ¿no es cierto?, la luz con las tinieblas. No hay comunión, ¿no? Y claro, cuando ya alguien ya estaba casado y vino al Señor y ya a veces llevamos muchos años, saben de qué estoy hablando, ¿no? Siempre me acuerdo de la hermanita que nos contaba que ella había sido cristiana. Ustedes se acuerdan de ella, la hermanita Nati, ¿no? Nos decía que ella había sido cristiana, que fue criada como cristiana, pero que se había casado con un borracho, ¿no? Y nos cuenta todo lo que ella sufría por eso, ¿no? Y claro, eso hace que los muchachos también sufran. Los muchachos de hoy, hermano, quieren tener carros bonitos, zapatos de $200 para arriba, el último celular, ¿no es cierto?, ropa de las mejores marcas. Los padres tuvieran todo eso. Pero lo que más necesitan sus hijos no es eso. Lo que más necesitan sus hijos es un carácter cristiano. Eso es lo que más necesitan. Lo otro, si hay, bueno. Si no, no importa. Los padres cristianos buscarán que los hijos debieran buscar que sus hijos sean semejantes a ¿quién? Porque los hijos quieren ser semejantes a sus amiguitos. Los muchachos quieren ser semejantes a los otros jóvenes,
¿no? Quieren ser semejantes a los basquetbolistas o a los futbolistas o a los artistas que cantan, ¿no es cierto? Muchas veces es así. O a sus amiguitos, al que le cae bien, a la gente que le cae simpática. Quieren ser populares. Pero los padres deben buscar que sus hijos sean semejantes a Cristo. Ese debiera ser el centro. Hace años atrás escuché a uno de los muchachos que asistía a nuestra iglesia y él estaba contando un problema que él tenía con sus compañeros en la escuela. Y él decía, ¿no? Él decía que, bueno, en la escuela los niños se reían de él porque él tenía, creo que era en ese momento como 15 años y no tenía novia, ¿no? Y entonces los demás decían que tenía que tener novia, pero este muchacho había decidido servir al Señor. Y decía, no importa que se rían de mí. Claro, 15 años todavía no es tiempo, y menos cuando ya se vayan a casar, pero antes no. No es para andar jugando. Este muchacho decía que él no quería estar jugando con el pecado, con la tentación. Ojalá que todos los padres educaran a sus hijos de tal manera que ellos prefirieran obedecerle a Dios antes que a sus amigos. Obedecerle a Dios aunque los amigos no los quieran. Obedecerle a Dios aunque los amigos se burlen. ¿Qué importa? Cuando los muchachos tienen un carácter firme, a ellos no les importa lo que dicen los demás. Están dispuestos a servirle al Señor, no importa lo que pase. Claro, los padres que hacen esto a veces tienen que sufrir dolores de parto. ¿No es cierto? Es difícil, cuesta, ¿no? Y habrá que a veces sacrificar mucho tiempo estando con esos muchachos, ¿no? Hay que trabajar con ellos. Yo le voy a decir, este muchacho del cual les hablo, bueno, yo conozco a sus padres y yo sé que ellos han dedicado tiempo para que ese muchacho pudiera pensar de esa manera. Y eso no fue una conversación, tiene que haber sido una educación que ha durado toda la vida, ¿no? Hermano, espero que eso es lo que nosotros hagamos. Es verdad, nosotros esperamos que nuestros hijos vengan al Señor, esperamos que se conviertan, esperamos que ellos caminen en los caminos del Señor. Eso es lo que debiera ser, es lo que debiéramos hacer. Pero queridos hermanos, para eso necesitamos mucha oración. Necesitamos buscar al Señor. Debemos estar siempre en oración. Hay algo importante que quiero compartir. Son 2 textos y con esto voy a terminar, ¿no? Y no quiero que los pasemos por alto, porque son 2 textos muy, muy, muy importantes que nos dan la clave de cómo traer nuestros hijos al Señor. Juan 6:53 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y verdad. Bueno, todo aquel que no esté en Cristo, todo aquel que no conoce al Señor, todo aquel que no ha recibido a Jesús en sus vidas, es un muerto espiritual. No tiene vida. Y el único que le puede dar vida no es usted. Usted puede hablarle del Señor, usted puede tratar de convencerlo, usted puede leerle la Biblia. Usted tiene que hacer eso. Es su deber hacerlo. Pero lo único que puede convertir a sus hijos es el Espíritu del Señor. Solo el Espíritu del Señor los puede resucitar. Les puede dar vida espiritual, algo que nosotros no podemos hacer.
Y aquí no importa, hermanos, si ya están grandes, no importa cuán grandes estén, no importa cuántos intentos hemos hecho, siempre busquemos al Señor con dedicación, con perseverancia, y el Señor premiará nuestros esfuerzos. El Señor siempre lo hace. El último texto es Juan 6, 44. Juan capítulo 6 y verso 44. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, sus hijos no pueden ir solos al Señor. Usted tiene que hablarles, usted tiene que predicarles, pero usted tiene que buscar la ayuda de Dios. Solamente Él los puede llevar a los pies de la cruz. Sus hijos necesitan ir a la cruz porque necesitan ser salvos. Pero eso no va a ocurrir por casualidad. Eso no va a ocurrir simplemente porque tiene que ocurrir. Eso no va a pasar solamente porque, ya estaba destinado que fuera así. No, la Biblia enseña que tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que suplicar, tenemos que buscar al Señor para que el Señor también pueda escuchar nuestras oraciones y su obra pueda ser hecha en nuestros hijos, ¿no? Ustedes tienen algo muy precioso que cuidar, la familia. La verdad es lo más grande que tenemos, ¿no? Usted puede tener un tesoro, pudiera tener mucho dinero, pero nada del dinero que usted tenga puede ser más valioso que sus hijos, que su esposa o que su esposo, que su hogar. Entonces tenemos que, si eso ahora está en las manos del diablo, hay que luchar por recuperarlo, ¿verdad? Con mucha oración, con mucha súplica. Y el Señor nos premiará, ¿no? Tarde o temprano. Señor les bendiga, es mi deseo y mi oración.